Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Server Blight, la serie creada por Chu y The Germans. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. A lo largo de la serie, hemos visto cómo un servidor común de TF2 se transforma en un entorno hostil, dominado por una presencia conocida como la Plaga. No se trata de un simple bug ni de un jugador malicioso, es algo que observa, aprende y manipula. En los primeros episodios, los jugadores comenzaron a notar comportamientos extraños, servidores vacíos, personajes que se movían de forma antinatural y voces que no siempre parecían provenir de jugadores reales. Quienes intentaron escapar, desconectarse o pedir ayuda, descubrieron que el juego ya no respondía a sus reglas habituales. Con el tiempo, la Plaga demostró ser capaz de imitar jugadores, usar el chat, copiar voces e incluso aprovechar la confianza entre personas reales para acercarse a sus víctimas. No ataca de inmediato, espera, confunde y aísla. Casos como el de Mark, Cyrenix y otros jugadores dejaron claro que la amenaza no termina al cerrar el juego. Las consecuencias continúan fuera del servidor, difuminando la línea entre lo digital y lo real. En episodios más recientes, la historia se expandió a través de sobrevivientes como Sailor Man, quien comenzó a recopilar información y testimonios, revelando que la Plaga no solo caza jugadores al azar, sino que planifica, atrae y repite patrones. Server Blight dejó de ser un solo incidente, es un fenómeno activo, en expansión, y cada nuevo episodio demuestra que la Plaga sigue evolucionando. Una vez mencionado esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El primer video corresponde a un teaser del episodio 9, en el que vemos a Aaron, conocido en TF2 como Dixalot, observando un video de Sailor Man. Más específicamente, se trata del momento en que Sailor Man pide a sus espectadores que le envíen a su correo cualquier información relacionada con la Plaga. La última vez que vimos a Aaron dar con este canal fue al final del episodio Conviction, cuando descubre que no está solo en su interés por comprender a esta entidad y encontrar una forma de enfrentarla. El siguiente video lleva por título Server Blight, Manipulación. Este comienza mostrando a Aaron caminando por un entorno nevado. Poco después, la escena cambia a su computador, donde se revela una conversación en curso por chat con Sailor Man, el momento que muchos esperaban. Aaron buscaba respuestas sobre la Plaga y cómo logró sobrevivir. Sailor Man evita entrar en detalles, pero le revela que está reuniendo jugadores para cazar a la criatura, y que ha localizado un servidor donde se esconde, invitando a Aaron a unirse, quien luego de pensarlo por un momento, termina aceptando. La escena cambia entonces al servidor señalado, donde Dixalot ingresa en solitario. Poco después se une el jugador Nexus, el mismo que salió vivo en el episodio Awareness, seguido por Clever Hans, quien afirma haber visto múltiples veces los videos de Sailor Man. Con el tiempo se suman Echo, Rubicon y finalmente Sailor Man. Este último le asegura a Dixalot que lo ayudarán a cazar al monstruo, aunque Aaron deja en claro su incomodidad por haber involucrado a tantas personas en algo tan peligroso. Sin embargo, Sailor Man minimiza el riesgo, burlándose de las advertencias que circulan en internet sobre los llamados Skinwalkers. Le aseguran que no se trata de una RG de Gmod, ni de una amenaza real, sino simplemente de un fallo del juego, insistiendo en que, como mucho, el problema termina con una cuenta dañada y un reclamo a Steam. Convencido de que el peligro está exagerado, Sailor Man da por cerrada la discusión, dejando en evidencia una peligrosa confianza y una clara subestimación de la Plaga. Asume el liderazgo, convencido de que su experiencia es suficiente y pidiéndole a Aaron que confíe ciegamente en él, una confianza que, en Server Blight, rara vez termina bien. Lo más preocupante es que Sailor Man decide dividir al grupo. Rubicon y Echo se dirigen a las alcantarillas. Hans queda a cargo de la Intel Room, mientras que Sailor Man, junto a Nexus y Dixalot, avanza directamente hacia el punto de aparición del equipo Red. Lo que Sailor Man ignora es que, en el momento en que abandonan su base, el grupo ya no solo está siendo observado, sino estudiado.
Vemos al equipo de Dixalot avanzar hacia el objetivo planeado, mientras él insiste en advertir que nada de esto saldrá como Sailor Man espera. Cuando este último le sugiere desconectarse, Dixalot lo intenta, pero no puede. Atrapado, decide continuar con el grupo para proteger su integridad. En este punto, los jugadores ya se encuentran totalmente vinculados a sus personajes de TF2, una señal clara de peligro inminente, algo que Dixalot ya había advertido. Al llegar al respawn del equipo Red, no obtienen respuesta alguna. Es entonces cuando Rubicon propone reagruparse en las alcantarillas. Una vez allí, el grupo se encuentra con un jugador asimilado, Johnny Danny 12, el mismo que Dixalot había visto en uno de los primeros episodios. Al igual que entonces, se muestra desorientado y delirante, preguntando repetidamente dónde están las nubes. Sailor Man propone eliminarlo y ordena a Nexus a hacerlo. A pesar de que Dixalot recomienda no intervenir, Nexus ejecuta la acción de todas formas. Acto seguido, el grupo nota la ausencia de Hans, el jugador NG. Sailor Man minimiza la situación, sugiriendo que se fue porque el escenario le resultó demasiado inquietante, bromeando incluso con que al menos no tendrán que escucharlo hablar nuevamente. Dixalot rechaza esta actitud, incapaz de entender cómo pueden tomarse a la ligera la desaparición de un jugador. Sin embargo, Sailor Man continúa restándole importancia, insistiendo en que no ocurrió nada grave y que, al final, solo están jugando un videojuego. Cuando el grupo se retira, la escena finaliza mostrando brevemente cómo el asimilado es retirado del lugar, cerrando el momento con una inquietante sensación de consecuencia. Mientras avanzan, Nexus cree ver a Hans por un instante y avisa al grupo. Dixalot no lo toma a la ligera y advierte que no se puede confiar en nadie que haya desaparecido de la vista, aunque sea por un segundo. Sailor Man descarta la advertencia, acusándolo de exagerar y recordándole que esto sigue siendo solo un videojuego. Incluso lo confronta directamente, insinuando que quiere asumir el control y que no es ningún héroe destinado a salvar a todos. Aún así, ordena a Nexus investigar. Aunque incómodo, este acepta, mientras Sailor Man y los otros dos se dirigen al respawn de Red. Dixalot decide acompañar a Nexus para protegerlo. Mientras tanto, Sailor Man y su grupo disparan contra la entrada del respawn para llamar la atención de la plaga, sin darse cuenta de que siguen siendo observados. En paralelo, Dixalot escucha a alguien pidiendo ayuda. A pesar del riesgo, acude al origen del sonido, incapaz de repetir el error de abandonar a alguien. Allí confirma su peor temor. Hans ha sido asimilado y se vuelve hostil. Al mismo tiempo, Sailor Man y los demás se topan con más asimilados que comienzan a perseguirlos. Ambos grupos huyen, logran reencontrarse y escapan juntos hacia un vacío del mapa. Dixalot recomienda lanzarse para matar al personaje y así desconectarse, pero algo inesperado ocurre. What the fuck? What the fuck are you doing, asshole? Get a move on! Tal como se ha insinuado en episodios previos, y por la publicación del creador, la plaga evoluciona, observa, aprende y se adapta. Sabe que sus víctimas suelen escapar saltando fuera de los límites del mapa, y ahora ha desarrollado una forma de atraparlos justo cuando intentan hacerlo. La persecución termina cuando alcanzan la base Blue. Dixalot explica que no pueden apartar la vista de la pantalla y propone cambiar de clase a Soldier para escapar mediante un Rocket Jump. Sin embargo, tras lo ocurrido con Echo al seguir su consejo, el grupo desconfía. Nexus plantea una alternativa, seguir las reglas del juego y ganar la partida, tal como él lo hizo en una ocasión anterior para sobrevivir. Dixalot entonces se cuestiona por qué la plaga no atacó antes, teniendo múltiples oportunidades. Concluye que en esos momentos no los estaba cazando, sino estudiando,
comparando la situación con una placa de Petri, intentando aprender del comportamiento humano. En ese momento, la plaga logra infiltrarse en la base, y Dixalot inicia una votación para expulsar al jugador asimilado. Falta solo un voto, y le pide a Nexus que confíe en él para que vote a favor, y finalmente, la expulsión se concreta con éxito, permitiéndoles escapar juntos. Decididos a ganar la partida, el grupo avanza hacia la base red. En el trayecto se encuentran con Picnic, quien afirma haber estado en el servidor desde el inicio. Cuando le preguntan a Sailor Man si lo conoce, este lo niega, algo inquietante considerando que previamente había publicado un video sobre su caso, donde también se mostraba su asimilación. Aún así, Sailor Man insiste en invitarlo a unirse. Dixalot se opone de inmediato, asegurando que Picnic no es una persona real. Sin embargo, no recibe apoyo del resto del grupo, y negándose a dejar atrás a alguien que se presenta como un fan, Sailor Man permite que Picnic los acompañe. Mientras avanzan, Dixalot confronta repetidamente a Sailor Man por tomar decisiones que ponen en riesgo al equipo, lo que desemboca en una discusión abierta una vez cruzan las alcantarillas. En medio de ese conflicto, Rubicon se percata de algo alarmante. Nexus y Picnic han desaparecido. Lo que Dixalot temía desde el principio, finalmente ocurre. Look at him! Still think this is fucking harmless? I didn't know. I didn't mean... Run! Aquí se revela que la plaga ya había estudiado a Sailor Man por completo, su confianza excesiva, su necesidad de liderar y su incapacidad para desconfiar de alguien que se presenta como víctima. Enviar a Picnic no fue casualidad. Fue una jugada calculada, diseñada específicamente para él. La plaga sabía que Sailor Man lo aceptaría, incluso cuando Dixalot detectó el peligro de inmediato. No necesitaba engañar a todos, solo necesitaba convencer a la persona correcta. Y esa perturbadora astucia, que evoluciona cada vez más, es lo que vuelve a la plaga verdaderamente inquietante. El trío logra escapar momentáneamente y se encuentra con el Scout asimilado. Dixalot afirma que la plaga ya los tiene exactamente donde quiere. Explica que la única forma de librarse de ella sería huir a un lugar al que no pueda seguirlos. Pero el problema es que ha bloqueado todas las rutas de escape, incluso colocando asimilados vigilando la sala de reaparición. Mientras Dixalot expone esta situación crítica, Sailor Man revela que era plenamente consciente de todo desde el inicio. Confiesa que decidió no advertir a nadie porque estaba grabando un video, buscando capturar momentos de misterio y mantener el suspenso para su contenido. Rubicon reacciona con rabia al descubrir que les mintió durante todo este tiempo, mientras que Dixalot se enfurece aún más al recordarle que murieron personas. Sin embargo, Sailor Man minimiza todo, insistiendo en que no murieron personas, sino personajes dentro de un videojuego, material para un video de YouTube. Con esto deja en evidencia su verdadera naturaleza, antepone su contenido por sobre la vida de los demás. Tras su revelación, Sailor Man logra escapar saliendo de los límites del mapa. Dixalot, aún teniendo los medios para escapar con el Soldier, se niega a dejar atrás a Rubicon. Mientras los asimilados se acercan, la mente de Aaron comienza a verse afectada, dando la impresión de que está a punto de aceptar su asimilación, hasta que ocurre lo inesperado.
Bredorfin, el mismo personaje que en el pasado rechazó la ayuda de Dixalot para encontrar una forma de salvar personas y enfrentar a la plaga, aparece de manera sorpresiva y decisiva. Tras lograr salir del juego, le agradece profundamente por su ayuda. El episodio concluye mostrando a Aaron nuevamente en el entorno nevado, acompañado de un mensaje que confirma que la historia continuará con el inicio de la segunda temporada. Después de todo lo visto, queda claro que la plaga ya no opera solo como una anomalía dentro del juego, sino como una entidad que observa, analiza y aprovecha las decisiones humanas. Su evolución no está en la fuerza, sino en la comprensión del comportamiento. En este episodio, la plaga no necesitó manipular directamente a Sellerman. Al contrario, identificó su mentalidad. Reconoció que estaba dispuesto a arrastrar a otros, a guardar información y a priorizar su objetivo personal por encima del riesgo ajeno. Esa convicción, no el miedo, fue lo que la plaga utilizó a su favor. La plaga no lo controla, lo permite. Le da espacio para actuar porque sabe que sus decisiones generan exactamente el escenario que necesita: división, sacrificios innecesarios y víctimas aisladas. En ese sentido, Sellerman no es una víctima directa, sino una pieza funcional dentro del sistema que la plaga construye. La plaga aprende a distinguir quién necesita ser engañado y quién ya actúa en su beneficio sin darse cuenta. Y es precisamente por eso que este episodio se titula Manipulación, no porque la plaga controle a todos como marionetas, sino porque entiende cómo piensan las personas y sabe cuándo empujarlas y cuándo simplemente dejarlas actuar. No fuerza las decisiones, las guía, hasta que son los propios jugadores quienes crean el escenario perfecto para que la plaga avance, convencidos de que todavía tienen el control. No cabe duda de que esta primera temporada ha sido notablemente sólida, con una evolución narrativa clara y cada vez más bien construida. Estaremos esperando la segunda temporada para saber más sobre Server Blight. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.